Moderadora, la doctora Macarena Sáez. Ella es catedrática de la American University Washington College of Law, miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Académicos Latinoamericanos sobre Género, Sexualidad y Educación Legal, ALAS. Le pedimos a la doctora Macarena Sáez que por favor pase por este escenario. Nuestra primera panelista, la doctora Annette Martínez Orabona. Doctora Annette Martínez Orabona, profesora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Favor de pasar por este escenario. La doctora Camila de la Maza, profesora Clínicas Jurídicas de Interés Público y Derechos Humanos, AIP, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Chile. El doctor Daniel Eduardo Bonilla Maldonado, catedrático de Derecho Público Constitucional de la Universidad de los Andes de Colombia. Y a la licenciada Yomaira Martínó Soto, coordinadora académica de la Maestría en Derecho Ambiental Internacional de UNIBE, docente de las Escuelas de Derecho de UNIBE, Pucamaima y Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Creo que con esto completamos el panel para dar inicio a este tema, Clínicas Jurídicas, Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas. En lo que nuestro técnico termina de colocar los micrófonos, les queremos recordar que este Congreso es gracias a la coordinación de la Fundación Pro Bono República Dominicana, el Cyrus R. Vance Center for International Justice, la Fundación Pro Bono Chile, en el marco de la Red Pro Bono Internacional y en conjunto con el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional. De igual manera, queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, y ellos son Banco Popular Dominicano, Latin Lawyer, Hedrick Rizik Álvarez y Fernández, Jorge Prats, Abogados Consultores, Metaldom, Jiménez Cruz Peña, Abogados, Cemex Dominicana, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, Jorge López Hilario, Abogados Consultores, Cervecería Nacional Dominicana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, Grupo Falcondo, Central Romana Corporation, Ayuntamiento de Santo Domingo Este y a las Inversiones Taveras. Creo que no necesitamos más introducciones. Vamos a darle la palabra a nuestra moderadora, la doctora Macarena Sáez. Muchísimas gracias. Es un honor para mí poder estar en esta mesa ahora con estos distinguidos panelistas. Y estoy segura que nos van a... yo la verdad que yo personalmente estoy muy interesada en este panel, así es que agradezco a los organizadores por haberme dado la oportunidad de poder moderar. Tenemos 4 panelistas y vamos a trabajar en el orden en que estamos sentados. Por lo tanto, vamos a partir con la doctora Annette Martínez Orabona y luego entonces yo voy a seguir introduciendo a los demás panelistas. Annette. Bueno, pues, hola, ¿me escuchan? No. Bueno, ahora sí, nuevamente reitero el agradecimiento a los organizadores por permitirnos participar en este panel y a todos los abogados y los estudiantes que están participando. Nos han pedido que discutamos un poco las experiencias de nuestras clínicas en nuestros respectivos países, y yo creo que yo también estoy muy interesada en conocer lo que nuestros compañeros tienen que contar, porque la realidad es que mi experiencia como profesora clínica es bastante reciente. Entonces yo no soy la profesora de más tiempo en estas lides. Les cuento, vengo del litigio internacional, de muchos años de trabajo
Concejil y con otras organizaciones. Entonces mi experiencia fue desde la perspectiva del litigante, ¿no? Por muchos años. Hace 2 años regreso a Puerto Rico, mi país, regreso al calor del Caribe, con la idea, muy apasionada con el tema de derechos humanos y con la idea de desarrollar proyectos de litigio en derechos humanos en el Caribe. Les contaba ayer cuál es nuestra situación regional en el Caribe con el sistema interamericano, donde estamos prácticamente parados en el nivel más bajo de adhesión al sistema. Entonces no me interesaba trabajar en áreas donde ya hay organizaciones que han desarrollado un trabajo de muchos años en el resto de Latinoamérica y donde ya vemos que hay un vacío real, que es en el Caribe. Hay muchas situaciones de derechos humanos ocurriendo en nuestra región que han permanecido realmente invisibles, han pasado debajo de la mesa, no se discuten, no hay mucha data recolectada realmente sobre los problemas de derechos humanos en nuestra región, y con esa idea en mente decidimos desarrollar un proyecto clínico por un lado y también un instituto de estudio de derechos humanos para el Caribe. Y en ese proyecto es que estoy embarcada ahora. La Universidad Interamericana de Puerto Rico nos abrió las puertas y resulta que estamos desarrollando el primer proyecto clínico internacional de derechos humanos en el Caribe. El otro que existe está en la Universidad de West Indies, pero es bastante pequeño, con un enfoque un poco más local, ¿no? No tiene la perspectiva de trabajo internacional que nosotros estamos tratando de adelantar. Entonces, desde Puerto Rico les comento que también es difícil porque nuestra situación como territorio realmente relacionado, territorio no incorporado de los Estados Unidos, pues nos pone en una situación un tanto diferente, ¿no? En Puerto Rico, las escuelas, las universidades, las facultades de Derecho no necesariamente tienen una experiencia larguísima de trabajo internacional, es lógico, no tenemos presencia internacional. Entonces, es también una puerta nueva que se abre en nuestra facultad. En términos de la recepción que hemos recibido, los estudiantes están súper interesados en conocer el trabajo del litigio internacional de derechos humanos. Hemos recibido el interés también de organizaciones locales en los distintos países que componen nuestra región, y eso ha sido clave. Hablábamos anteriormente de las alianzas. En definitiva, es imposible trabajar para mí un proyecto clínico de esta naturaleza sin tener el apoyo y la alianza de organizaciones locales, de abogados que conocen perfectamente los sistemas internos en los diferentes países, y de organizaciones que trabajan directamente con las víctimas que están siendo el centro, ¿no?, de la situación de violación de derechos humanos. Entonces, trabajamos de esa manera, en alianza con distintas organizaciones. Ahora mismo, para comentar un poco los proyectos que estamos trabajando, tenemos proyectos locales también en Puerto Rico y proyectos internacionales. Nuestros estudiantes trabajan actualmente como consultores de una firma de abogados que trabajan pro bono el tema de educación especial, o sea, niños que por su situación de padecer alguna discapacidad necesitan recibir educación especial. En Puerto Rico hay un pleito de clase inmenso y el Estado incluso llegó a un acuerdo con la clase, o sea, con las víctimas, porque no estaba realmente dando la educación a la cual los niños tenían derecho. Entonces los abogados se han encontrado en una situación muy difícil, tienen una sentencia a su favor y lo único que pueden hacer es ir al tribunal a solicitar órdenes de desacato, pero la situación sigue siendo grave. Entonces acuden a nosotros con la idea de verificar, de ver, de analizar. Ya terminamos realmente todos los recursos que teníamos a nivel interno. ¿Qué nos queda a nivel internacional si algo? Entonces nuestros estudiantes se han incluido, se han insertado
en la investigación junto con esos abogados que ya hacen trabajo pro bono, a ayudarles a comprender y ver qué otras vías alternas se pueden podrían estar abiertas para atender la situación. Ese es un caso. Y a propósito del Congreso Pro Bono, esa es una manera en que nuestra clínica está trabajando con ya organizaciones de abogados que hacen trabajo pro bono. Aparte de ese caso, estamos llevando casos de trata de personas, una situación seria en el Caribe, por flujo migratorio por el mar y las redes de tratantes realmente es conocido que es una situación seria, pero sabemos que es una situación en la cual hay poca información y es difícil de investigar. Entonces hemos tenemos un caso de víctimas que fueron traficadas desde Bolivia y desaparecen una vez llegan a Bahamas. En Bahamas existe legislación para atender la situación de trata de personas, pero no está siendo realmente en la práctica efectiva. Así que nosotros estamos, junto con nuestros estudiantes, trabajando en la investigación muy compleja, no solo de cómo funciona la trata en el Caribe y cómo está siendo implementada o no implementadas las legislaciones que ya existen en Bahamas, sino además de cuál es la situación actual en términos de los procesos judiciales que existen en Bahamas para atender ese tema. Es un caso paradigmático, claro que sí, lo escogimos estratégicamente porque entendemos que es un tema que necesita ser discutido, desarrollado por los órganos internacionales y que además está demasiado invisibilizado. Así que ese, por ejemplo, es otro de los proyectos en los que estamos trabajando. En términos de desafíos, porque quizás hablamos un poco de lo bueno que es todo el proyecto clínico, que yo estoy enamorada de él, que creo que es necesario, pero la realidad es que sí, hay muchos desafíos en cómo poder llevar a cabo estos casos. Algunos desafíos son la falta de apoyo incluso de las propias universidades. Vemos que no necesariamente se destinan recursos suficientes para que un proyecto como esto pueda llevarse a cabo de forma, no digamos efectiva, sino que pueda ser successful, exitoso completamente, me disculpan el inglés. Y entonces, eso es uno de los desafíos. A pesar de eso, los profesores clínicos que he conocido, todos tenemos una gran imaginación y buscamos maneras de circunventar esas dificultades. Otra dificultad que tenemos es se entiende muy poco, por lo menos para los profesores que trabajamos Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Puerto Rico, por la situación que les comenté, hay poco conocimiento real de cómo se utilizan los sistemas internacionales. Eso no es una situación única de Puerto Rico, es repetida, lo sé, en el Caribe, incluso en República Dominicana, lo he compartido con abogados y compañeros acá. Sé que hay poco conocimiento real de cómo funcionan los sistemas internacionales y eso es un problema que nuestros programas clínicos pueden ayudar a atender. Es importante que los abogados en formación conozcan el lenguaje de los derechos humanos, entiendan de los estándares, no solamente por la oportunidad de llevar los casos alguna vez a nivel internacional, sino para aterrizarlos en sus propios casos, en los que sean derecho civil, derecho penal, en todos. Hace falta que los abogados desde los niveles más bajos se atrevan a cuestionar los marcos legislativos como existen, con una base en los estándares internacionales, en los convenios internacionales, en las sentencias y las jurisprudencias ya establecidas por la Corte Interamericana, y si no se traduce a esos niveles más, los primarios de los sistemas judiciales, entonces sí, realmente se sigue, continúa una ausencia, una carencia
de que realmente los jueces se eduquen sobre estos temas y apliquen esos estándares en los casos. Entonces, la idea no es que el caso llegue a la Corte Interamericana o a cualquier otro órgano internacional. La idea principal o el objetivo principal debe ser que nuestros abogados en formación conozcan estos estándares y se atrevan a hacer esos argumentos en sus casos y los jueces los conozcan y los apliquen. Esa es realmente la mejor manera de hacer control de convencionalidad del que hablábamos ayer. Entonces, las clínicas, como la mía, ese es mi objetivo, es que los abogados no solamente vean el marco internacional desde la mirada esta de algún día voy a llegar a litigar ante la Corte Interamericana, no, o sea, sí que los conozcan y que sepan que ese mecanismo de protección está ahí, que está disponible y que si hay un caso de grave violación de derechos humanos, eso es una posibilidad. Pero lo principal es que sepan cuáles son esos derechos humanos, cuál es ese esquema y cómo traerlos a sus casos desde las primeras instancias. Entonces, ya me quedan pocos minutos, pero yo creo que con eso más o menos les di un panorama de nuestro trabajo. Les invito a los abogados que están aquí presentes, a las organizaciones representadas, a los estudiantes, a que nos sentemos a dialogar, a que se desarrollen proyectos similares en República Dominicana. Nosotros estamos más que dispuestos, ya les dije ayer que me encanta visitar la República Dominicana, a colaborar en proyectos similares y podemos también discutir diversos modelos, ¿no?, para echar estos proyectos adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes ya a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Fundación Pro Bono por esta invitación a compartir nuestra experiencia en la enseñanza clínica. Creo que estas instancias son muy relevantes para efectos de que podamos compartir las experiencias y fortalecer también nuestro trabajo como región. No solo como en nuestro caso como CONOSUR, sino como mirar a América Latina y el Caribe como una gran unidad donde podemos compartir nuestras experiencias académicas y de trabajo. Me han pedido para esta presentación contarles un poco las implicancias que ha tenido la enseñanza clínica en nuestros estudiantes. ¿Eso soy yo? Okay. Bien. En nuestra universidad, la Universidad Diego Portales, tenemos la clínica jurídica está incorporada en la enseñanza de nuestros estudiantes y en la malla curricular que ellos cursan, pero hemos tenido especial atención en generar dos clínicas que dependen del Centro de Derechos Humanos de la universidad, y particularmente la que yo dirijo, que es la de Interés Público y Derechos Humanos. Hemos asumido entonces la formación de nuestros estudiantes a partir de la premisa de que, como decía Annette, conozcan estándares internacionales y los lleven a los tribunales domésticos, y finalmente la discusión de derechos humanos esté presente en las cortes, en los litigios que llevamos todos los días. Los objetivos, la enseñanza clínica no es nueva, no inventamos la rueda. Más bien tiene que ver con un modelo norteamericano que que en principio se vino a implementar y que tenía objetivos bastante específicos. Por una parte, realizar un trabajo práctico de los y las estudiantes en las escuelas bajo la supervisión de un abogado profesor, que es una figura que en las escuelas de derecho no estamos tan acostumbrados. La enseñanza más bien del derecho pasaba por un profesor Dios, que contaba cómo era la verdad, y había un estudiante, pupilo, aprendiz, que era evaluado en cuanto era capaz de repetir lo que el profesor Dios decía desde su cátedra. Este modelo viene un poco a cuestionar esa enseñanza y a decir, mire, aquí tenemos posiciones que discutir, y lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes, cuando salgan de la facultad, la gran mayoría de ellos va a hacer ejercicio de la profesión en tribunales, y tenemos que darles herramientas para que puedan hacer eso. El objetivo de la clínica, entonces, en primer lugar, era hacer ese trabajo práctico.
Luego, generar un impacto como elemento transformador de la enseñanza del derecho y, por último, fortalecer la inserción social de las escuelas de derecho en la realidad nacional. Estos objetivos, que son muy anteriores a la formación de nuestra clínica, en opinión de algunos profesores, particularmente al que yo sigo, que es el profesor Felipe González, se cumplieron solo parcialmente, ya que las clínicas no contaron con los recursos para materializar estos objetivos, y también porque el rol del derecho era más bien secundario en el momento en que este modelo se trató de instaurar. Sin perjuicio de ello, y en el caso particularmente chileno, en los 90, el desafío para el derecho se transforma en algo se vitaliza. Nuestro escenario político nos lleva a que la implementación de las clínicas, particularmente de interés público, pusiera el rol del derecho como una herramienta para consagrar y obtener el resguardo de ciertos derechos. En este nuevo escenario donde caen los regímenes autoritarios y nos encontramos frente a la construcción de nuevos procesos democráticos, las clínicas jurídicas de interés público empiezan a jugar un rol muy importante. Ahora, quiero hacer la salvedad, eso sí, que yo me estoy refiriendo a un modelo de clínica que busca, como decía Paola en la mañana, el litigio como una herramienta para obtener determinadas cosas. Entiende entonces que el derecho también es un asignador de derechos y que el litigio es una herramienta para ello. Por lo tanto, con las clínicas de interés público, más que asistir legalmente con un derecho como es el acceso a la justicia, lo que se ha buscado es garantizar determinados derechos a través del litigio. Si ustedes me preguntan a mí, yo quisiera que mi clínica no existiera. Yo quisiera no tener que utilizar el litigio para obtener determinados derechos. Pero en nuestras democracias y en nuestro sistema hemos tenido que llegar al litigio para garantizar derechos como piso mínimo para el bienestar de la comunidad, y es en eso lo que nos hemos convocado y hemos transformado entonces el litigio como una lucha para obtener un piso mínimo. La experiencia de nuestra clínica en particular ha tenido de todo. En el litigio estratégico uno suele tener de dulce y de agraz. Muchas veces en el litigio perder también es ganar. Muchas veces interponer una y otra vez acciones significa jugar un poco con los equipos, con los estudiantes, a decir, nosotros sabemos que podemos perder, pero hacemos la apuesta. Una experiencia exitosa en esa materia fue el litigio que la Clínica de Interés Público de nuestra universidad llevó en materia de VIH y triterapia, que a mediados de los 90 no estaba garantizado el acceso a la terapia y muchas personas morían por no poder costear ese tratamiento. La clínica inició una serie de acciones constitucionales. En primera, las perdimos todas. Acudimos al sistema interamericano a través de medidas cautelares, logramos para uno, pero logramos visibilizar que había un problema. El litigio entonces se transforma en una herramienta para mostrar una situación que no estaba siendo abordada por la política pública. Para resumirles un poco la historia, porque el tiempo es escaso, el resultado de ese litigio, que en principio fue perder, fue que la problemática se puso en el tapete público. Y el año 2004 se dictó una ley que garantizó el acceso a la triterapia universal, lo que luego fue consagrado en una reforma más estructural en materia de salud. ¿Cumplió el objetivo el litigio? Por cierto. ¿Costó? Por cierto. Pero el litigio entonces fue una herramienta y en eso los estudiantes participaron activamente. Nosotros en las clínicas de interés público tenemos ciertos criterios para tomar los casos. No podemos tomar todos los casos, en principio por la carencia de determinados recursos, y también porque lo que nosotros hacemos es litigio estratégico. O sea, que estamos buscando visibilizar una problemática, visibilizar a un grupo que es más desventajado y a través del litigio obtener la garantización de esos derechos. Entonces, ¿cuáles son más o menos esos criterios? Aquí citando nuevamente al profesor González, que
que sea un caso que pueda producir un impacto significativo, como fue por ejemplo en los 90 el caso de VIH. Hoy día trabajamos en un caso particular con personas trans y el derecho a la identidad. Que exista la posibilidad de usar instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, es decir, que tengamos estándares, que el sistema interamericano de protección de derechos humanos se haya manifestado y que podamos utilizar esos instrumentos. Como decía Ned antes, la idea no es que nuestros casos lleguen a la comisión o a la corte y nuestro Estado sea finalmente condenado. La idea es que podamos utilizar esto en el régimen interno. Luego, evaluamos también que esos casos tengan cierta viabilidad judicial, es decir, que podamos finalmente llegar a algún puerto, no digo bueno ni malo, pero alguno, con esta acción. La importancia de la formación clínica de los estudiantes es que tienen una primera aproximación a su ejercicio profesional y al rol que ellos juegan en la comunidad. No es menos relevante que nuestros estudiantes tengan presente cuál es el rol que ellos juegan, cuáles son las herramientas que tienen y que finalmente son unos privilegiados dentro de un grupo. Son privilegiados porque accedan a información que la mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas no. Y por lo tanto, tienen la responsabilidad de que esa información también sea traspasada a través del trabajo que ellos hacen. Esta aproximación que tienen con el ejercicio profesional finalmente se transforma en una experiencia muy significativa. Muchos de nuestros estudiantes hoy día que han pasado por nuestra clínica no necesariamente trabajan en derechos humanos, pero trabajan en una inmobiliaria y tienen una visión distinta del ejercicio profesional, porque les tocó ver unas casas mal construidas y gente engañada por inmobiliarias que no tenían un piso mínimo de cómo debía ser el estándar de una vivienda social. Por lo tanto, la experiencia se transforma en una experiencia muy significativa para la formación de ellos. Además, es una oportunidad para aprender otras herramientas para la incidencia. El litigio estratégico no se agota en la acción judicial. De hecho, muchas veces la acción judicial está de más y nuestros estudiantes desarrollaron comunicados de prensa, minutas parlamentarias, generaron redes con organizaciones de la sociedad civil y todo eso previno que tuviéramos que presentar una acción en la corte. Por lo tanto, ellos entienden que el mundo no termina ni acaba en la profesión abogadil, porque la malformación que tenemos los abogados y abogadas es creer que tenemos la llave mágica que abre todas las puertas. Y ese trabajo más interdisciplinario que nos permite además trabajar en conjunto con otros profesionales y con otros actores, abre también las puertas de la formación de nuestros estudiantes, de aprender otras herramientas, de aprenderlas y aprenderlas, tomarlas para sí. Este trabajo multidisciplinario requiere cierta articulación y esa experiencia la tienen en la clínica, que finalmente cuando salen al mundo laboral logran tener mayor empatía y mayores capacidades para hacer buenos equipos. En general, los abogados tenemos más problemas para funcionar con otros, estamos acostumbrados a trabajar solos y en estas experiencias de acciones más colectivas se transforma finalmente entonces en una fortaleza para ellos. Ya que me queda tiempo breve, yo que dije que iba a ser poquito, invitarlos a que abramos este diálogo de entender el litigio como una herramienta de cambio que estamos llamados a hacer a través de nuestro trabajo y en ese sentido el trabajo que hace Pro Bono invitando a la iniciativa privada a sumarse a estas acciones colectivas, finalmente lo que hacen es desafiarnos a fortalecer nuestros procesos democráticos, nuestros estados y finalmente el bienestar de nuestra comunidad. Muchas gracias. Pero te quedan 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces ahora a la presentación del doctor Daniel Bonilla.
Muy bien, antes de empezar quisiera nuevamente agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar en este evento. Es realmente un placer, un honor tener la oportunidad de hacerlo. Bien, quisiera indicar, a partir de la premisa del trabajo que hago, las reflexiones que son fundamentalmente teóricas que presentaré en un momento, parten del trabajo que he hecho en los últimos años en el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes. En esa medida, entonces, las reflexiones que ofreceré a continuación surgen inductivamente. El Grupo de Derecho de Interés Público tiene los siguientes tres objetivos. El primero es hacer uso del derecho como un instrumento de transformación social y contribuir específicamente a la solución de problemas sociales estructurales. El segundo objetivo es tender puentes, abrir espacios de diálogo entre las facultades de derecho y la sociedad, particularmente la sociedad colombiana. Y en tercera instancia, el Grupo de Derecho de Interés Público busca contribuir a la transformación de la enseñanza jurídica en el país. Para alcanzar esos tres objetivos, el grupo tiene tres estrategias. La primera, litigio estratégico; la segunda, asesoría legislativa; y la tercera, lo que llamamos pedagogía en derechos. Simplemente para ilustrar, en casos de litigio estratégico hemos trabajado temas como la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, el reconocimiento del derecho a la consulta previa para las comunidades indígenas y afrocolombianas en materias relacionadas con las medidas administrativas y legislativas que los afecten directamente. En materia de asesoría legislativa hemos redactado proyectos de ley relacionados con cuestiones penitenciarias. Redactamos un proyecto de código penitenciario y redactamos también un proyecto de ley que regulara la objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio. En materia de pedagogía en derechos hemos trabajado con reclusos, hemos trabajado haciendo trabajo directamente en las cárceles, tratando de empoderarlos y hacer evidente cuáles son sus derechos y cuáles son los caminos para materializarlos, y hemos trabajado también con adolescentes, tratando de hacer explícitos y de mostrar los caminos para defender sus derechos sexuales y reproductivos. Reitero esto simplemente como referencia para tener en cuenta que mis reflexiones surgen de esta práctica que he desarrollado ya por varios años. Quisiera entonces dividir mi exposición en tres partes. En la primera parte quisiera presentar el marco teórico dentro del cual están inmersas las clínicas jurídicas latinoamericanas, y quisiera afirmar que las clínicas jurídicas, pensando normativamente, podrían ser un instrumento poderoso para cuestionar, para atacar el formalismo jurídico que ha dominado parte de la conciencia jurídica latinoamericana. En segunda instancia, haré referencia a algunos de los obstáculos concretos que este formalismo jurídico genera para la creación y consolidación de clínicas jurídicas. Y finalmente, en la tercera parte, haré referencia a decisiones, categorías, reflexiones a las que habría que hacer referencia si se quiere crear y consolidar un proyecto clínico en Latinoamérica. Ciertamente estas categorías, estas tensiones de principios o de reglas pueden ser interpretadas de muchas maneras, y el contexto en donde se vaya a crear el proyecto clínico debe ser fundamental para cargarlas de sentido. Sin embargo, creo que siempre habría que hacer referencia a estas categorías para lograr pensar en la consolidación de largo plazo de este tipo de proyectos de enseñanza jurídica experiencial. Primera parte, entonces. Desde mi perspectiva, el concepto de derecho, la educación jurídica y la práctica profesional son tres categorías que se interrelacionan analítica y prácticamente. En esa medida, entonces, cambios en una implican cambios en las otras dos. Sin embargo, creo también que el concepto de derecho que se defienda, implícita o explícitamente, tiene preeminencia analítica y preeminencia práctica sobre las otras dos categorías.
En esta medida, entonces, el concepto de derecho que se vuelve dominante en una comunidad jurídica particular determina cuestiones como cuál es la estructura básica del ordenamiento jurídico, cuáles son los fines que persigue, cómo deberían actuar los distintos operadores jurídicos para materializar los valores con los cuales este concepto de derecho dominante está comprometido. De esta forma, entonces, las facultades de derecho se convierten en espacios donde se reproduce este concepto de derecho dominante implícita o explícitamente en las nuevas generaciones de abogados. De igual forma, entonces, estos nuevos abogados y abogadas, cuando se gradúan, cuando inician su práctica profesional, intentan materializar los proyectos normativos que aparecen articulados al concepto de derecho dominante, que es en su comunidad jurídica y en su facultad de derecho. Ahora bien, la cuestión es que desde mi perspectiva en Latinoamérica, una parte importante de nuestra conciencia jurídica ha sido dominada por una versión muy pobre del positivismo jurídico, que ningún autor positivista defendería como propia, pero que sin embargo determina la manera como pensamos buena parte de las estructuras jurídicas y de las conductas jurídicas. Este concepto formalista del derecho tiene las siguientes características. En primera instancia, se identifica el derecho con la ley, es decir, se considera que la unidad básica de todo ordenamiento jurídico es aquel conjunto de creaciones del legislador. Otras fuentes creadoras de derecho son, al sumo, consideradas fuentes auxiliares, pero en la cúspide del sistema de fuentes de derecho de la comunidad jurídica se considera que está la ley. En segunda instancia, se considera que el ordenamiento jurídico es completo y coherente. En esa medida, entonces, se cree que no hay y no debería haber antinomias, y se considera que el sistema jurídico ofrece las herramientas necesarias para resolver los problemas que se supone debe enfrentar. No es necesario, entonces, que apele a otro tipo de sistemas normativos, como por ejemplo el moral o como por ejemplo el estético. De la misma manera, este concepto de derecho formalista considera que el derecho es unívoco, es decir, que los mandatos de la ley pueden ser precisados, son claros, y que si hay errores del legislador, el sistema ofrece las herramientas necesarias para cargar de sentido esas normas y generar una respuesta única, una respuesta correcta para resolver el conflicto social que enfrenta el intérprete, particularmente el intérprete con autoridad, que es el juez. En esa medida, entonces, este concepto de derecho, esta forma de entender el sistema jurídico, se entrecruza con un ideal, con una interpretación mecanicista de la labor judicial, que al mismo tiempo, en conceptos de derecho formalistas radicales, termina identificando validez con justicia. Ahora bien, este concepto de derecho formalista tiene implicaciones notables para la manera como pensamos la enseñanza jurídica, y tiene impacto en cuestiones muy precisas, como la manera como se estructura un currículo, los métodos de enseñanza que se priorizan, la manera como se distribuyen recursos escasos dentro de una facultad de derecho. Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta enseñanza formalista del derecho? En primera instancia, es una enseñanza legocéntrica, es decir, y aquí vemos la correspondencia entre el concepto de derecho formalista y la educación jurídica formalista, es una educación centrada en la ley. En esa medida, entonces, el objetivo es que los estudiantes se familiaricen con las creaciones del legislador. El contenido es central, mientras que el desarrollo de habilidades pasa a un segundo plano. Esta educación jurídica formalista es también una educación enciclopédica. En esta medida, entonces, se busca el objetivo que persigue una facultad de derecho formalista, que muchas de las latinoamericanas lo son, aunque lo sean implícitamente, busca articular su currículo de manera que el estudiante, la estudiante, tenga la posibilidad de familiarizarse con todas las creaciones del legislador. Y en esa medida, entonces, encontramos currículos muy amplios con un número de materias semestrales o anuales
también muy altos, que impide que haya un procesamiento de la información, que haya una crítica de esos contenidos y que haya investigación. Del mismo modo, esta educación jurídica formalista es una educación memorística. Esto es, el mejor estudiante, la mejor estudiante es aquella que es capaz de repetir inmediatamente los conceptos básicos que aparecen en la ley cuando le son preguntados. Es también esta educación jurídica formalista una educación acrítica, es decir, las preguntas por la moralidad, por la legitimidad moral, por la legitimidad política de las normas resultan irrelevantes. Como también, y esta sería otra característica de esta educación jurídica formalista, es una educación descontextualizada. En esa medida, entonces, los espacios reales, los espacios sociales de donde surge la ley y donde se aplica la ley resultan irrelevantes para la enseñanza jurídica. El centro de estos procesos de aprendizaje giran en torno a contenidos básicos que se entrecruzan, que se entrelazan con la ley. Las últimas dos características de esta enseñanza jurídica formalista son las siguientes. La primera es la marginalidad o la inexistencia de materias prácticas, las materias en donde los estudiantes aprenden haciendo, las materias en donde los estudiantes desarrollan habilidades son no importantes en estas facultades de derecho formalistas. Y esta educación jurídica formalista es también una que privilegia la clase magistral como herramienta pedagógica central. Ahora, la clase magistral por sí misma no es problemática, ciertamente en una facultad diversa, comprometida con múltiples métodos pedagógicos, puede jugar un papel importante. Sin embargo, se vuelve cuestionable cuando es el único método y cuando se materializa a partir de la premisa de una relación vertical entre docente y discente, en donde se presume que no hay construcción colectiva de conocimiento en las aulas de clase, que simplemente se da una transferencia de conocimiento entre un profesor que conoce la materia y un estudiante que la recibe pasivamente y que no tiene un conocimiento previo relevante para interpretar, para cargar de sentido, para aprender ese conocimiento que posee el profesor. Ahora bien, esta educación jurídica práctica que se nutre del concepto de derecho formalista tiene consecuencias también para la práctica profesional y tiene múltiples consecuencias. Sin embargo, dado el poco tiempo del que dispongo, haré referencia a dos que son muy importantes para el trabajo clínico. La primera es que los estudiantes, particularmente las personas recién graduadas, tienen enormes dificultades para aplicar lo aprendido. Tienen una cantidad de información, son, digámoslo así, hábiles conceptualistas, pero tienen enormes dificultades para poner en práctica esos conceptos. En términos muy coloquiales, pueden repetir el concepto de contrato, pero tienen enormes dificultades para redactar un contrato simple. Y aún más importante, este recién graduado de una escuela formalista de derecho es una persona que no tiene conciencia de las responsabilidades sociales que tiene para con su comunidad. En esta medida reconoce únicamente que sus deberes éticos son deberes bilaterales, son los deberes que tiene de representar ética y profesionalmente, competentemente a las personas que pagan por sus servicios. Sin embargo, pierde de vista completamente que los abogados tenemos unas responsabilidades sociales que están directamente relacionados con el monopolio del saber experto, que es central para la comunidad política, y el monopolio de una práctica jurídica, monopolio que está garantizado por el Estado. Ahora bien, todas estas categorías que se entrecruzan tienen unas consecuencias notables para la educación clínica. Generan una serie de obstáculos que quisiera simplemente enumerar, dado el poco tiempo que tengo. El primer obstáculo es que se da una tensión que podríamos denominar de la siguiente manera. Por un lado, hay una despolitización en el discurso dentro de las facultades de Derecho. Se entiende entonces que las facultades de Derecho son neutrales, son imparciales políticamente, que no hay decisiones políticas cuando se determina la estructura del currículo, la distribución de los recursos escasos, a quién se contrata, etc.
Pero esta despolitización en el discurso está en tensión con una politización radical en la práctica. Es decir, efectivamente, todas estas decisiones sobre los temas que acabo de mencionar tienen unos contenidos profundos y afectan de manera notable la vida de los estudiantes y de los profesores. El segundo obstáculo de esta perspectiva formalista tiene que ver con la separación entre teoría y práctica. Y la cuestión entonces es que no puede haber buena teoría sin apelar a la práctica, sin apelar al contexto, pero tampoco puede haber buena práctica si no se es consciente de las categorías conceptuales que guían ese actuar. El tercer obstáculo es la indiferencia frente a la problemática de justicia social. Parecería entonces que nuestras facultades de Derecho y nuestros profesionales, particularmente los jóvenes profesionales, viven en un espacio abstraído de los contextos de desigualdad, de pobreza, de discriminación que son comunes en nuestros países, que son comunes en Latinoamérica. De igual manera, la creación y consolidación de proyectos clínicos, de proyectos de educación experiencial, se enfrentan con el compromiso que tienen la mayor parte de los profesores y los administradores en las facultades de Derecho con la dogmática jurídica y con los cursos teóricos, ¿cierto? En esta medida, entonces, espacios de educación experiencial, de desarrollo de habilidades, pasan a las márgenes, más cuando este tipo de prácticas son costosas, en la medida en que para que haya buen trabajo clínico es necesario que haya un profesor por un número bastante bajo, usualmente alrededor de 15 personas, de 15 estudiantes. Y finalmente, muy importante también creo yo, en Latinoamérica hay una ausencia de vocabulario para hablar sobre nuestras prácticas clínicas. Entonces, ciertamente a lo largo y ancho de la región hay un número importante de experiencias de educación experiencial y hacemos un trabajo valioso. Sin embargo, la reflexión sobre estas prácticas no es mucha y la que existe tiene notables altibajos. Ahora bien, para finalizar, tercera parte, si me quedan un par de minutos, quisiera hacer referencia a la manera como se podrían neutralizar estos problemas y específicamente a decisiones que quienes estén interesados en este tipo de proyectos deberían tener en cuenta para garantizar la existencia de las clínicas en el largo plazo. En primera instancia, entonces, habría que definir el modelo clínico con el que se está comprometido y en este caso entonces habría que hacer un balance entre interés público y desarrollo de habilidades, es decir, entre fines de justicia social y fines pedagógicos. En segunda instancia, se debería reflexionar sobre los criterios para la selección de casos y aquí vemos entonces un balance que se puede dar de diversas maneras entre responsabilidad académica y responsabilidad social. En tercera instancia, reflexionar, tomar decisiones sobre la conformación de los equipos de acuerdo a los fines que cada clínica vaya a perseguir, intente alcanzar. Ciertamente, como se ha mostrado en estos 2 días, hay diversas formas de abordar el trabajo clínico y hay diversas formas de materializar los fines que persiguen los proyectos clínicos. Las últimas 2 categorías serían determinar cuáles son las dinámicas pedagógicas dentro de cada uno de los proyectos clínicos. Y aquí vemos entonces cuestiones como de qué manera se van a materializar las relaciones mucho más horizontales entre docente y discente, mucho más horizontales que en las materias clásicas, y la construcción, cuáles son los métodos que van a permitir la construcción colectiva de conocimiento. La última categoría sería aquella que hace referencia a las labores de supervisión. ¿Cuál es el tipo de relación específica que se va a dar entre los productos de los estudiantes y los profesores? De manera que los estudiantes tengan suficiente autonomía, pero al mismo tiempo se garantice la calidad de los productos y por tanto se respete adecuadamente los intereses y se represente adecuadamente los intereses de los clientes. Finalmente, habría que hacer referencia a la construcción de ese vocabulario, de ese discurso mucho más rico, mucho más texturado relacionado con nuestras prácticas. Tenemos que producir más sobre lo que hacemos, tenemos que reflexionar más sobre lo que hacemos.
Para terminar, entonces, tendría que decir que es importante que en el trabajo clínico que se haga se combine teoría y práctica para lograr alcanzar los objetivos de justicia social que queremos. Para lograr alcanzar los objetivos pedagógicos que queremos, es necesario tener en cuenta cuáles son nuestros adversarios teóricos, cuáles son nuestros adversarios prácticos y establecer estrategias que nos permitan derrotarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Pasamos entonces ahora a la licenciada Yomaira Martínez Soto. Bueno, difícil la ponencia luego de quien ha sido mi profesor en temas de clínica jurídica, Daniel Bonilla. Muy buenas tardes a todas y todos. Me place muchísimo estar acompañándolos hoy al cierre de este tercer día de labores intensas sobre lo que es litigio estratégico, acceso a justicia y clínica jurídica como herramienta de educación. Muchísimas gracias a Pro Bono y a cada uno de los organizadores y patrocinadores del evento. Para entrar en materia, ya que hemos tenido todo el tema conceptual, mi presentación se va a basar en un ejemplo de clínica aplicada a lo que es la enseñanza del derecho ambiental en República Dominicana y ver por qué las clínicas de asistencia legal o de práctica jurídica son una herramienta esencial para cambiar la formación del abogado o de la abogada en República Dominicana. Apúntale. Bueno, básicamente es importante que sepamos que el derecho ambiental no es una rama de moda, un go green o algo que es simplemente mediático, sino que se aplica a la transversalidad del ordenamiento jurídico. Por tanto, tiene una interacción directa con todas las otras ramas del derecho que han sido convencionales o que han sido las que conforman el currículum o el sílabo de la educación del derecho en muchos de nuestros países. O sea, es transversal al tema penal, es transversal al derecho público, al derecho civil, al derecho comercial. Asimismo, hay características propias de lo que es el derecho ambiental y como vemos en pantalla, los abogados somos simplemente auxiliares de otros tipos de disciplinas que son las que dan vida a lo que es la regulación ambiental, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Somos auxiliares de los biólogos marinos, de los geólogos, de los ingenieros forestales y otras ramas afines. Tiene un carácter eminentemente preventivo porque se busca preservar lo que es la conservación del medio ambiente y los recursos naturales a través de lo que es la prevención o la precaución de lo que es el daño ambiental. Asimismo, tiene una vocación universalista y esto referido al hecho de que vamos de lo internacional a lo nacional, ¿verdad? Y básicamente nace todo el derecho ambiental doméstico en República Dominicana por la firma, suscripción de convenios internacionales al respecto. Como les comentaba al inicio, tiene un carácter también transversal, pero no solo al ordenamiento jurídico o a las ramas convencionales del derecho, sino que también a lo que es el desarrollo per se, el desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo ambiental. Y está fundamentado en derechos colectivos e intereses difusos, que hemos estado escuchando a lo largo de toda la jornada del Congreso Internacional. Esto referido no solamente a las acciones de la tercera y cuarta generación de derechos humanos, sino también a lo que es la justicia ambiental que vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista pedagógico, la enseñanza del derecho ambiental apoyado en las clínicas de asistencia legal pues responde a dos teorías que fueron formuladas por Vygotsky, quien además de ser psicólogo y médico también estudió derecho. Y en su corta vida pues nos dejó un legado importante y es el tema de la doble formación, de que como bien decía tanto Eduardo Jorge Prats como el profesor Daniel Bonilla, la formación teórica, conceptual, debe ir acompañada de una interacción social, que es donde vamos a poder ver aplicados los conceptos que enseñamos en el aula, pero también es donde el abogado o la abogada va a desarrollar capacidades y va a ser capaz de entender cómo todo eso que filosofamos o elucubramos en el salón de clases sí tiene una vida y sí tiene una aplicación práctica. Entonces, de ahí también nacen los procesos psicológicos, ¿verdad?, elementales y superiores, refiriéndose los elementales a lo que tradicionalmente aplicamos los abogados, ¿verdad?, la memorización y el tema de la atención. Sin embargo, hay otros procesos que comentaba Vygotsky o que desarrolló en su teoría que van orientados hacia procesos avanzados, ¿verdad?, que es más bien las interacciones sociales, es un proceso reflexivo y es un proceso que no es de un día para otro, sino que es
progresivo, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, la educación basada en clínicas nos permite, además de lograr que se fijen los conceptos en el abogado y la abogada, también que él entienda cómo sus responsabilidades sociales y cómo su práctica jurídica tiene una incidencia directa en que tengamos un ordenamiento jurídico vivo, en que podamos arrancar los derechos difusos, colectivos y de otro tipo que están no solo en nuestra Constitución, sino en cada una de las piezas legislativas que componen el derecho internacional y el derecho nacional. En este sentido, apelamos a que las clínicas jurídicas permiten o nos apoyan lo que es el aprendizaje colaborativo, a lo que es el pensamiento estratégico, a la autoconstrucción de conceptos apoyado en toda la corriente pedagógica del constructivismo, al aprendizaje gradual y progresivo y finalmente a lo que es, y no la veo, el desarrollo de competencias. Los beneficios en resumen de una clínica en derecho ambiental, aunque todavía no la tenemos en la práctica, es un proyecto pendiente de aprobación en el caso de la Universidad Iberoamericana, pero que hemos ido construyendo con clases prácticas dentro de lo que es la asignatura de derecho ambiental. En este sentido permite interactuar con otras ramas del derecho cada vez que asumimos un análisis de caso, pero también las asesorías de caso, como por ejemplo hace 2 cuatrimestres los estudiantes de Derecho Ambiental, su trabajo final fue la estructuración de un plan estratégico de asesoría a casos reales del Grupo Jaragua, casos reales de la Fundación RIFCHEC, y ahí tuvimos la oportunidad de empezar a esbozar y a practicar lo que es la práctica jurídica. Entonces, el tema de sensibilizar sobre condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el concepto de justicia ambiental, que es de un poco de donde se desarrolla todo este tema de intentar tener asistencia legal también en el área ambiental para poder conseguir esa justicia social a la que se refería el profesor Bonilla. Construir y apropiarse de conceptos que muchas veces todo el tema relacionado al medio ambiente, por la propia condición, ¿verdad?, de ser difusos y pertenecer a la colectividad, resulta un poco abstracto y nos cuesta como abogados aterrizar todos esos conceptos aprendidos en clase. Entender que hay disciplinas auxiliares para la estructuración no solamente de un análisis estratégico, sino también de un litigio estratégico, y por eso debemos apoyarnos en esas disciplinas. Conecta muchísimo mejor todo el tema de entender cómo a nivel internacional hay abogados, juristas y todo el aparato estatal trabajando en la conceptualización y en el diseño de políticas públicas sobre medio ambiente y recursos naturales, y extrapolar esa realidad internacional a lo que es la situación en República Dominicana. El proyecto, básicamente, como ven en pantalla, propone ofrecer asistencia legal en el tema de derecho ambiental, específicamente a comunidades vulnerables. En el caso de UNIBE, nosotros tenemos una comunidad particular que son las Malvinas, cerca del río Sama, donde se está haciendo un trabajo ya con otras áreas de la universidad, como odontología, psicología, y queremos también utilizar ese mismo contexto quizás para ofrecerles a ellos este tipo de asistencia como un primer programa piloto. Básicamente la naturaleza de este centro sería pedagógico. Como bien vimos en la ponencia anterior, hay diferentes propósitos de una clínica o de una práctica jurídica, y nosotros para iniciar nos abocamos a que sea parte de la formación de Derecho en la Universidad Iberoamericana. El alcance en esta primera etapa es para entender por qué es importante el acceso a información en temas ambientales, y un ejemplo claro de esto es que antes de tener la información oportuna, veraz y confiable en temas ambientales, no podemos accionar en justicia. Uno de los mejores casos es lo que logró la comunidad de Gonzalo con la cementera de los Haitises. Se informó, ¿verdad?, y accionó en justicia, a pesar de que era una empresa que ya tenía su concesión o su licencia ambiental. Pero esto, para que entendamos que antes de hablar de litigio estratégico, antes de hablar de acceso a la justicia, debemos procurar lo que es un acceso eficiente a la información y sobre todo lo que es el involucramiento de la colectividad, de la comunidad en los procesos de toma de decisiones en el tema ambiental. Y ahí me refiero a la participación pública.
Nos fundamentamos básicamente en todo lo que hemos comentado de nuestra maravillosa Constitución, catalogada como una de las constituciones de avanzada en toda Latinoamérica. Sin embargo, eso sería letra muerta si no contamos con profesionales comprometidos como cada uno de ustedes en lo que es el reclamo de esos derechos que ahí se hacen constar. Igualmente, nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, en su cuarto eje estratégico, plantea que para el 2030 República Dominicana debe convertirse en una sociedad de consumo y producción ambientalmente sostenible y que se adapte al cambio climático. Eso va a ser totalmente imposible si no tenemos abogados y abogadas formadas en el tema de derecho ambiental, pero un derecho ambiental innovador, donde realmente se desarrollen capacidades de conectar con esa sociedad que quiere convertirse en ambientalmente sostenible y adaptable al cambio climático. Para lograr todo esto hay una realidad. Por más que quisiéramos teorizar sobre el tema de las clínicas, es necesario espacios físicos, contar con recursos, no solamente financieros, sino recursos humanos, recursos tecnológicos que nos permitan ejercer el derecho y aplicarlo a la realidad que estamos analizando. El tema de planificación y presupuesto, todo esto debe hacerse por etapas, tratando de identificar claramente cuáles son esos indicadores y sobre todo cuál debe ser la calidad de los productos, como bien decía la ponencia anterior. En cuanto brevemente lo que es acceso a la información, nosotros queremos resaltar que no solamente en la Constitución, sino en la Ley General de Medio Ambiente habla de que debemos garantizar la libertad de los ciudadanos y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a accesar oportunamente a la información relacionada con proyectos ambientales y también a participar de la toma de decisión en este sentido. Sé que mucha gente anda pensando en Loma Miranda, pero no voy a hablar de eso. Para lograr ese objetivo del artículo 6 de la Ley General de Medio Ambiente, pues hay un Sistema Nacional de Información Ambiental. Se lo dejo en pantalla para que ustedes luego accesen a lo que es la página del Ministerio de Medio Ambiente, ambiente.gov.do. Ahí van a ver que hay información categorizada por bloques, ¿verdad? Desde el tema de bosque y biodiversidad hasta cambio climático. Igualmente, contamos con una ley de acceso a la información que se cumple no solamente en temas financieros, que me place muchísimo saber que aquí está el Banco Central con nosotros, sino que es también un eje transversal en el tema de los derechos ciudadanos y se aplica al tema ambiental, o sea, cualquiera en cualquier momento puede solicitar información sobre un proyecto que usted considere es de su interés. En este caso, aplicamos los mismos procedimientos y plazos establecidos en la Ley de Acceso a la Información. Los mecanismos de participación pública en el tema ambiental y que les enseñamos a los abogados y abogadas de esta nueva generación son para fines diversos. En principio, hay una primera fase que la Dirección de Normas del Ministerio de Medio Ambiente habilita para que participe la ciudadanía en el diseño de políticas públicas, normas, leyes, reglamentos. Luego, en la toma de decisiones administrativas, como el otorgamiento o no de permisos y autorizaciones ambientales. Finalmente, en la Administración de Justicia. Para esto, la OEA, en un trabajo muy reciente, ha identificado los niveles, categorías y procesos que habilitan tanto la participación pública como el acceso a información en materia ambiental. Yo les voy a dejar el link de ese estudio, que también tiene un manual de cómo nosotros podemos hacer operativo esos procesos. Finalmente, citar algunos mecanismos de denuncia previo al acceso a justicia que tenemos habilitado en materia ambiental en República Dominicana. Uno de ellos es el portal de la Presidencia a través del asterisco 311 o de esa página que vemos en pantalla. Ministerio de Medio Ambiente también tiene un formulario de denuncia sobre todo el tema ambiental que nosotros podemos apoyarnos en nuestra práctica jurídica o en las clínicas para hacer herramienta de educación. La Procuraduría General de la República también recibe todo el tema de denuncias y querellas en esta materia. Finalmente, como todo ha sido tan rápido, les pido que si tienen alguna pregunta específica sobre el tema de clínicas de asistencia legal en materia ambiental, pueden usar mi Twitter, que es @ymartino o @ymartino, y usemos la etiqueta o el hashtag de Clínica Ambiental, y ahí yo con muchísimo gusto voy a responder todas sus preguntas. Muy bien, mientras se acercan las preguntas del público, muy brevemente
les voy a refrescar la memoria sobre las distintas presentaciones de este interesante panel. Anet nos mostró un proyecto interesante y nuevo de clínicas en la Universidad Iberoamericana de Puerto Rico con un enfoque caribeño, que es algo muy novedoso y que parece que podría ser un espacio muy importante para poder hacer colaboración y cooperación, especialmente desde aquí de República Dominicana y desde otros países del Caribe. Ayer además yo tuve una conversación con Anet sobre esto, donde es tan fascinante las distintas culturas, los distintos idiomas, distintos obstáculos que tiene el Caribe. Creo que puede ser una gran iniciativa. Luego Camila nos mostró un proyecto de clínica en la Universidad Diego Portales y los distintos tipos de litigio que llevan, las formas de estrategia y cómo el litigio en VIH, por ejemplo, tuvo un resultado muy interesante más allá de las respuestas de las primeras sentencias que pueden haber sido negativas, pero que al final tuvieron su objetivo principal, que era lograr un cambio estructural, que fue un cambio legal. Y entonces otra manera de ver también los cambios en litigio estratégico de manera global y cómo a la larga pueden tener un resultado positivo a pesar de individualmente, si uno los analiza individualmente, pueden no ser tan exitosos. Daniel nos mostró además una gran comparación sobre los desafíos de la enseñanza clínica respecto de la enseñanza tradicional del derecho y cómo el formalismo choca también con esta enseñanza tradicional del derecho. Y bueno, yo tengo mis propias preguntas al respecto, me pareció muy interesante. Y finalmente Yomaira nos mostró un proyecto que espero que resulte, porque es muy importante, un proyecto sobre clínica específica de derecho del medio ambiente acá en la República Dominicana. Así es que creo que hay suficientes y distintos temas para poder contestar preguntas y tenemos un buen espacio para hacerlo. Correcto. La primera es para el doctor Bonilla y dice, ¿nos pueden acercar las clínicas jurídicas al reconstitucionalismo? Entonces me pone acá neoconstitucionalismo. Me pone aquí entre paréntesis el licenciado Vidguastini. Perdone. Gracias. Pues yo diría que se puede hacer trabajo clínico desde muy diversas perspectivas, ¿cierto? Y creo que es importante mantener la diversidad en cuanto a concepto de derecho que se defiende, y ciertamente hay una gran variedad de conceptos de derecho compatibles con el trabajo clínico, aunque ciertamente hay unos que no lo son, como el concepto formalista del derecho. Creo también que debería mantenerse y promoverse la diversidad política dentro de las clínicas, ¿cierto? Uno podría pensar ciertamente que puede haber trabajo clínico conservador. En Estados Unidos, por ejemplo, encuentra uno que hay clínicas que están comprometidas con el apoyo a pequeños empresarios, ¿cierto? Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con que ese es un fin adecuado de justicia social, pero creo yo que es un fin razonable que puede ser perseguido por una universidad o una facultad con unas posiciones políticas particulares. Ahora bien, el tipo de trabajo que hacen otras clínicas, ciertamente el trabajo que hago yo es un trabajo que se acerca más a posiciones políticas del centro hacia la izquierda y que están comprometidos con formas de entender las nuevas constituciones, la oleada de constituciones o de reformas constitucionales que se inicia con la del 88 en Brasil. Y la cuestión entonces es cómo hacer uso de esas herramientas constitucionales de manera que impacten a la realidad social. Es decir, implica una transformación del concepto de constitución que no vea a la Carta Política simplemente como aspiracional, sino como un conjunto de normas de aplicación directa e inmediata. Ahora bien, digamos, hay distintas interpretaciones sobre qué es el neoconstitucionalismo que creo que no serían pertinentes en este momento. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la doctora Camila de la Maza. Viene de una colega suya, Carolina Contreras, y dice, ¿cómo compatibiliza el tema de la excesiva cantidad de causas de los tribunales y la sobrejudicialización de algunos temas
con el tema de la instrumentalización del litigio de interés público. ¿No cree que colapsa el sistema? Difícil pregunta. Sí, se colapsa y por eso nosotros tenemos ciertos criterios para tomar determinados casos y también creemos que el litigio que se traduzca en la presentación de una acción es una medida en lo posible de última ratio, porque lo que nosotros intentamos hacer previo a cuando tenemos la alternativa es acotar la vía administrativa y otras vías posibles, y eso también se transforma en una herramienta de aprendizaje para los estudiantes. El reconocer otros caminos que no sea única y exclusivamente la vía judicial, porque a lo menos en Chile la vía judicial tiene el problema que son de larga tramitación y el paso del tiempo también es un impedimento al acceso a la justicia, y ese es un elemento que como litigantes no podemos controlar y por tanto tratamos un poco de evitarlo. Nosotros hacemos litigio, pero es un litigio que tiene objetivos muy acotados y que por eso uno de los criterios es que tenga viabilidad judicial. O sea, claramente el atochamiento en el sistema judicial es una herramienta es un elemento que nos juega en contra, y que por eso mismo tratamos de abordar desde un criterio de eficiencia y de lo que persigue el patrocinado. Porque muchas veces en clínicas de interés público estamos enfrentados ante el objetivo que la clínica persigue y lo que el interesado, cliente o clienta, efectivamente quiere. Y un enfoque ético también es hacer lo que el cliente espera con su causa y no lo que yo persigo como clínica con ella. Y eso muchas veces lo que hacemos entonces es decirle al cliente, mire, esta clínica hace esto, esto, esto. Nosotros vemos en su caso tal y cual. En el fondo, para que el patrocinado o patrocinada pueda tomar una decisión informada respecto de embarcarse o no en un litigio que a lo mejor puede tomar más tiempo, pero esa información es vital y eso también nos hace actuar éticamente frente a nuestro patrocinado. Muchas gracias. Me informan que por razones de tiempo no vamos a responder más preguntas en escena. Sí, como ayer, todas las preguntas que se han formulado se van a estar respondiendo directamente en la página de la Fundación Pro Bono. Y en estos momentos quisiera pedir un fuerte aplauso para este panel tan interesante. A la vez que le pido a todos ustedes que por favor vamos a bajar de la tarima para hacer la foto oficial frente a la valla de los patrocinadores. Les recuerdo a todos los presentes que aquellas personas que quieran hacerse una foto con los panelistas pueden ir a hacerlo de manera discreta por el lateral izquierdo.